Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, hoy en este programa especial de La Hora Clave nos acompaña Rafael Arraiz Luca, conocido historiador, escritor, profesor universitario. Siempre es grato pasar revista con Rafael sobre temas importantes de nuestra historia. Sobre todo ahora que tienes un nuevo libro. Así es. Que has titulado Civiles. Sí. Y una de las cosas que leí así, no he tenido la oportunidad de profundizarlo, pero que leí así al rompe fue que tú comparas un poco la saga de los civiles en Venezuela con un mito de Sísifo a la moderna. ¿Eso por qué es? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el libro está organizado cronológicamente, ¿no? Desde Juan Germán Rocio hasta Carlos Andrés Pérez, y son 19 personajes que fueron determinantes en la construcción del país. Lo de Sísifo, que creo que está en el texto de contraportada, sí, que no lo escribo yo, sino la editorial, ellos creo que se refieren a que la tarea civil en Venezuela es la tarea de Sísifo, de la piedra que cae y hay que volver a subirla, y es una tarea permanente. El autor del texto de la contraportada creo que lo que quiere decir es eso, que la tarea de la civilidad, de la democracia, de la ciudadanía, de la república, es una tarea siempre pendiente en Venezuela, ¿no? Es un viejo dilema, ¿no? Un viejo dilema histórico, ¿no? Es un viejo dilema histórico que en el caso venezolano es una singularidad, porque cualquiera puede decir, bueno, pero eso no es así en América Latina toda lo mismo. No, no es así. Venezuela en eso es una singularidad, porque el ejército libertador de casi todas las repúblicas del norte de América, los personajes principales fueron los generales venezolanos. Y cuando esos generales regresan victoriosos, pasan décadas cobrando los servicios. Y es una primera explicación del militarismo venezolano en los primeros años de la República, ¿no? Hay un trabajo de Ana Teresa Torres muy interesante que se refiere a eso, ¿no? Sí, la herencia de la tribu. La herencia de la tribu. Ahí está la independencia como nuestra gran marca, nuestra marca histórica, y bueno, la independencia fue un acto militar, ¿no? Sí y no, ese es el punto más interesante. El origen de la independencia es un acto civil, claro, que después se convierte en un acto militar, y eso es un poco el acento que yo pongo en el libro. Si Domingo de Monteverde no hubiese desembarcado intentando recuperar los territorios para el rey de España, como en efecto lo logró, si eso no hubiera pasado, no habría historia militar venezolana. Porque lo que ha ocurrido antes es una historia de abogados, del cabildo caraqueño. El personaje principal es Juan Germán Rocio, ni siquiera es Miranda, ni siquiera es Bolívar, que es un personaje secundario en ese momento. Es el tiempo de otros hombres, de hombres absolutamente civiles, ¿no? Sería bueno que nos detuviéramos un poco, Rafael, a lo largo del programa, en cada uno de esos personajes, porque, es decir, tampoco son tantos, pero no son tantos, tal vez no porque no haya muchos civiles que destacar, sino porque tal vez estos fueron emblemáticos, fueron punta de lanza en diferentes áreas. El caso de Vargas, por ejemplo. El caso de Vargas. Sí. Vargas es un caso extraordinario. Yo el texto lo titulo La civilidad extrema, porque Vargas, hay constancia documental, que yo la cito, en la que él le dice a los diputados del Congreso: yo no quiero ser presidente de la República, no tengo facultades, no quiero, y no le hacen caso. Y lo designan contra su voluntad. Y pasa lo que él temía que iba a pasar, que estos generales victoriosos de la Guerra de la Independencia no toleraban a un civil y se alzan contra él: Carujo, Santiago Mariño, que fue un episodio triste en la vida del general Mariño. Y ocurre algo todavía más extraño y civilista, y es que quien lo repone en la presidencia de la República es el general Páez, en uno de los momentos más luminosos de la vida civil de Páez. Porque todos estos personajes con vida muy larga tienen momentos oscuros y momentos luminosos. Páez después va a ser un dictador en el periodo de la Guerra Federal, pero en ese momento tiene la conducta más civil que puede esperarse. Fíjate que el caso de Vargas es un caso prácticamente único, o por lo menos debe haber muy pocos. Porque aquí, o sea, la gente lo que se mata es por yo quiero ser presidente, ¿no? Entonces eso es una cosa de Vargas muy curiosa, ¿no? Y además muy loable, porque era un hombre muy humilde, que sabía exactamente dónde estaban sus limitaciones y qué podía hacer bien, ¿no? Ahora, lo que sí, en ese caso, yo creo que se crece
precisamente porque no había muchas oportunidades para los civiles, porque nosotros no hemos tenido mucha historia civil. Mucho más larga ha sido la militar, ¿no? Sí. Ahora, si revisas el siglo XIX, vas a encontrar una cantidad de personajes civiles solapados, opacados por la gesta guerrera. Y en un segundo tomo que yo estoy escribiendo, que me tomará algunos años, aparecen otros que también son importantes. Miguel José Sanz, Santos Michelena, Guillermo Tell Villegas, Laureano Villanueva. Hay un conjunto importante de civiles en el siglo XIX que están haciendo su tarea, pero que de alguna manera están como apabullados, acorralados por esta impronta militarista. Hay que recordar que entre 1830 y 1899 los alzamientos militares, las revoluciones en Venezuela suman alrededor de 36, o sea, estamos hablando de casi que una por cada año y medio. Sí. Ese es el signo del siglo XIX venezolano, pero sin embargo hay unos civiles allí tratando de poner orden, de llamar a la sensatez, de estructurar un Estado, y yo creo que forma parte de la tarea del historiador sacar a flote esos personajes, señalarlos, etcétera, ¿no?